por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Una semana más en Por Escrito. Bienvenidos todos. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre, los saludo con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. El día de hoy tenemos un invitado. Creo que es la tercera vez que viene. Ya es de casa, ya se va a presentar solo. ¿Cómo estás, mi querido Francisco Javier Reyes Moctezuma? Muy bien, muchas gracias. Qué formal. Siempre me dicen Jay, entonces es más fácil. Ya de casa. Ya de casa. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Desde luego, ya saben, síganos, estamos en todas las redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook, Revista por Escrito, también en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito, y nos pueden escuchar en Spotify, en nuestros distintos canales a través de YouTube, y sobre todo recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Habrá que ver qué tan formal, hablando de formalidades, puede ser el programa del día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querido Jay, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Hoy vamos a platicar sobre los Beatles, ¿no? Habíamos tenido un momento interesante cuando hablamos de literatura y rock, y de ahí surgió esta idea y estoy encantado de estar de regreso. Muchas gracias. Es que, a ver, el tema de hoy puede parecer como que no tiene una conexión los Beatles con la literatura. Sin embargo, es bien interesante el fenómeno que será a partir de los Beatles. Este va a ser un programa con mucho ritmo, pero también para analizar algo de las letras. Yo creo que muchas de las letras en su sencillez y a veces en su complejidad son verdaderas piezas. Algunas son cuentos, otras son poemas y el programa está súper padre, la verdad. Efectivamente, hablar de los Beatles es hablar de la cultura. No voy a hablar nada más de música, es hablar de la cultura popular del siglo XX, es hablar de un parteaguas, es hablar sobre la formación que muchos tuvimos en nuestro crecimiento. Mi papá es uno de los más fanáticos que yo conozco de los Beatles, y yo crecí con esta música y es increíble. Ahora tengo un niño de 5 años y canta Yellow Submarine, y mis sobrinos cantan también las canciones de los Beatles, y es una trascendencia. Y ya lo decía Ceci, hablar de los Beatles y relacionarlo con la literatura no me parece tan descabellado, porque hay que analizar, hay que profundizar las letras, pero además vamos a ver que hay no decenas, creo que hay cientos de libros biográficos, de los que son autorizados, de los que no son autorizados, de que hablan de los temas más escabrosos, de los mitos, de las leyendas, de cada uno de los personajes, de las relaciones amorosas de los Beatles, de las relaciones extramaritales, de los conflictos, incluso hasta con la esposa de George Harrison y Eric Clapton. Vaya, hay temas para hablar de los Beatles en la literatura, en los libros, de sobra, para aventar hacia arriba. Entonces, no es nada descabellado el gran tema apasionante para muchos de nosotros que tenemos el día de hoy, y la relación con nuestro tema principal, por supuesto, que es las letras en por escrito. Es muy interesante porque finalmente los Beatles son una época completamente. Y en ese sentido, pues Raúl tiene toda la razón. Yo no voy a hablar mucho, habíamos quedado cuando pensamos hacer este programa que yo era Ringo. Entonces yo no voy a hablar mucho, yo voy a estar bien sentadito aquí, poniendo mucha atención, porque aunque sí leí una obra llamada El joven Lennon en secundaria, y pues por ahí me enteré de los Beatles, yo realmente nunca escuché música en inglés porque no se escuchaba en mi casa. Entonces voy a dejar que los expertos hablen, pero es efectivamente hablar de una época. No podríamos hablar pues prácticamente de los años 60 hasta los 80, creo todavía, al menos sin tocar a los Beatles en algún momento. Y yo creo que esto que tú dices, Juan, es algo interesante, porque yo, igual que Raúl, yo nací en la época en la que los Beatles estaban así como en su máximo apogeo. Entonces mis papás eran súper rebeldes porque les encantaban los Beatles. Y mi mamá, bueno,
era así como que súper, súper fan. Claro que estaba enamorada de Paul McCartney, que era el de la cara más bonita, y por supuesto que mi papá era súper fan de Lennon, y por supuesto que en mi casa los pleitos acalorados era quién era el Beatle principal, y que si McCartney o que si Lennon, y entonces hablaban del acierto que había sido que todas las canciones se firmaran Lennon y McCartney, y creo que se ha hecho también un poquito de injusticia con Harrison, porque yo creo que este es el Beatle que es como el más espiritual, el más profundo, y también el más innovador, el de mayor avanzada. Ya me dirán ustedes qué opinan, pero sin duda el más afortunado fue Ringo. Yo tenía un profesor de literatura que me decía, mira, todas estas como discusiones se van a dar siempre, pero en donde todos los que amamos a los Beatles vamos a estar de acuerdo, es que Ringo fue el más suertudo de todos. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que Juan Carlos dice que él es Ringo, pero si vemos esta foto no es Juan Carlos, es John Lennon. ¿Sí? Entonces, se parece quizá un poco más a John Lennon, mi estimado Juan Carlos. Pero vaya, los temas que ya está tocando Ceci para mí son los fundamentales, ¿no? Porque los Beatles, primero, yo lo decía hace rato, son el parteaguas. Hablar de los años 60, musicalmente hablando, en las tendencias, en las modas, lo platicamos en el otro programa que tuvimos la fortuna de tener a Jay con nosotros. El resto de los grupos, particularmente de rock y pop también, de los años venideros, van a estar parados sobre los hombros de los Beatles, sobre las bases que fundamentaron los Beatles. Los Beatles, por supuesto, tenían sus propias bases, ¿no? Estamos hablando de música del skiffle, Elvis Presley, el rock que tenía en ese momento era muy importante para ellos, ¿no? Fat Dominos, por ejemplo, era uno de los grandes personajes que los Beatles tenían gran fanatismo, pero realmente los que tienen el parteaguas son ellos. Y hablar de este liderazgo que tenía Ceci, algo fundamental, no todas las bandas lo tienen, ellos lo tenían, dos grandes líderes, Paul McCartney, John Lennon, que más adelante en sus últimos años iban a tener un gran conflicto entre ellos. Incluso hasta John Lennon dijo, yo ya estoy con otros intereses. El nuevo líder es Paul McCartney, sin lugar a dudas, porque era el que quería mantener vivo el espíritu de los Beatles. John Lennon ya estaba en otros proyectos creativos. Yoko Ono ya estaba fuertemente en su vida también. Y afortunadamente, a partir de esto, alguien que estuvo en las cenizas, que fue George Harrison, y que lo decía Ceci hace un momento, pudimos darnos cuenta del gran talento que tenía, de unas letras extraordinarias. Cuando analizas las letras más importantes de George Harrison, son tan buenas como las que hicieron en su gran momento John y como las que hicieron en su gran momento Paul. Pero yo sí creo que es un acierto que hayan firmado las canciones juntos siempre, porque era quitarle importancia, aunque ellos tenían su rivalidad, quitarle importancia uno al otro. Al final del día, lo más importante era el grupo, los Beatles como tal. Y que siempre surgió de esta, digo, hay temas que podemos platicar días enteros y dedicar secciones y programas a los Beatles y a su música, a su legado y al impacto cultural que han tenido. Pero también hablando ya como hablábamos de líderes y de influencias y de cómo esos líderes van trascendiendo dentro de nuestra cultura, la literatura, la música y todo lo que han dejado, también es bien importante que eran 4 amigos, ¿no? Y parten de que eran una unidad. Y entonces se movían hacia donde uno se movía y los otros 3 opinaban a favor de eso, se iban moviendo. Entonces, esa parte tan fuerte que tenían ellos como unidad era la amistad y que solo querían hacer música. Y a partir de ahí, sin saberlo, sin entender cómo lo lograron, cambiaron, revolucionaron, transformaron y hoy yo podría decirles que están en el nivel de Beethoven, de Mozart y del impacto que tendrán de aquí a los siguientes 300 o 400 años mientras exista el mundo de la música, ¿no? Entonces, bien interesante el legado que dejan, no solo en la música, sino en todos los ámbitos, cultural, literario, económico, político, porque lo platicábamos también la sesión anterior, ¿no? El programa anterior, donde ellos, por ejemplo, a sus 20 y tantos años tocaban conciertos y le decían a los representantes y a los sponsors que no podía haber segregación cultural. Ellos no podían ir a tocar a un estadio donde hubiera separado gente afroamericana de los blancos, por ejemplo. Y ellos no se presentaban si había segregación. En Estados Unidos, en los puntos más álgidos, en los estados del sur, ¿no?
Entonces, impacto político, cultural, ideas, ¿no? 100% revolucionarios. Recordemos Entonces, que sí, justo Estados Unidos estaba en guerra primero y luego cuando la muerte de John Lennon por ahí se acusa de una posible que estaba siendo espiado, una influencia política importante. Y bueno, lo que mencionaba Jay es bien interesante de los poquitos datos que yo conozco de los Beatles, con la mención de que eran 4 amigos, está aquello de que querían hacer la película del Señor de los Anillos y ellos eran los 4 hobbits. Me parece bastante simpático. Pero ahorita, precisamente Jay nos va a contar cosas desconocidas sobre los Beatles en nuestra próxima sección. Autor desconocido. bueno, pues ahora en la sección de lo desconocido, como invitado quiero platicarles una anécdota que es un antes y un después dentro de la cultura. En el momento justo en el que se da el final de la historia de los Beatles, sucede un antes y un después. Son 5 minutos antes de que se tomen la famosa fotografía que da origen a la portada de Abbey Road. Esta fotografía muestra a los 4 sentados un 8 de agosto de 1969, esperando que el fotógrafo acomode todo para hacer esta famosa fotografía. Lo que sucede ese momento es histórico. Los 4 están cansados después de años de trabajo intenso, 4 amigos que están llegando sin saberlo al final de su relación de música, de literatura, de trabajo colectivo, pero más interesante como de amistad, que fue lo que los unió y los llevó a lugares inimaginados todos esos últimos años. En esa fotografía podemos ver a Paul fumando, a Ringo hecho a un lado, John, como siempre, en esa pose leonina de él, tan fuerte, tan impactante que los deja siempre como en un lugar dentro de la historia, como íconos, como leyendas. ¿Qué es lo que sucede después? Los Beatles están pensando cómo nombrar su última producción. La última producción se llama Everest. En ese momento, Everest no se llama así por la punta más alta, el lugar más alto en la Tierra, que es el lugar que se han ganado hasta ese momento. Se llama Everest por una marca de cigarros que fuma su ingeniero de grabación, Geoff Emerick. Y en ese momento bromean sobre el título del disco que podrá ser Everest, pero se dan cuenta que ir y desplazarse a un lugar cerca del Monte Everest puede ser lo peor que les puede pasar. Porque en ese momento, estos 4 amigos no soportan estar juntos. Hacen lo necesario para trabajar, tienen ideas completamente diferentes, se respetan los años de trabajo, pero saben que el final está por llegar. Y en ese momento toman 6 fotografías, 3 saliendo de los estudios EMI, que fueron renombrados Abbey Road, precisamente después del disco, y 3 de regreso. Era algo muy sencillo que hacer, no tenían que viajar, no tenían que ir a otro lado, y ese día tenían 2 horas asignadas para hacer la sesión de fotografía. Las 6 fotografías, de la cual salió la icónica portada de ellos cruzando, saliendo del estudio EMI, se tomaron 6 fotografías en 10 minutos. Después de eso les quedó toda la tarde libre para regresar 2 horas después y poder ir a grabar lo que sería una de las penúltimas sesiones juntos. Entonces, es un momento icónico en la historia porque esa fotografía representa no solo una generación, sino representa el impacto cultural que han tenido a lo largo de la historia. Y esta fotografía, poco se sabe de ella, de lo que sucedió antes y de lo que sucedió después. Es completamente desconocido, pero lo que atañe a esta importancia cultural es qué sucede con esas pistas, con esas canciones, con esas claves que dejaron detrás de toda esta imagen. Es impactante entender cómo algo tan icónico representaba tanto dolor y los enviaba hacia lo desconocido. 10 minutos antes de esa fotografía, esa calle que se llama Abbey Road, donde se encuentran estos estudios en el norte de Londres, era completamente desconocida. Y unos meses después, en septiembre, pues esto es en agosto y en septiembre, esa calle empieza a ser un lugar mítico, como la meca para todos aquellos que son fans de los Beatles. Pero antes de eso, nadie conocía ese lugar. No era un punto de reunión turístico en Londres, ni mucho menos. Y hoy, miles y millones de turistas van como punto crucial cuando visitas Londres si eres fan de los Beatles. La calle tiene mucho tráfico
Entonces, también para tomar esa fotografía se detuvo el tráfico, tenían a la policía, e incluso en unas de las fotografías previas, digo, son 6, 3 de ida y 3 de regreso, se alcanza a ver tráfico. Ya que uno analiza la portada, podemos ver también ahí peatones que estaban tratando de cruzar la calle, que se les detuvo en el tránsito. En alguna podemos ver hasta un double decker, ¿no? De estos camiones rojos que hay en todo Inglaterra. Entonces, es un lugar icónico que se convirtió en eso, en ese momento de la historia, por una fotografía y por el impacto cultural que tuvo el disco, que es de la que esa fotografía es la portada. Entonces, sí es un momento icónico para la cultura y era completamente desconocido. Conversaciones. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestras conversaciones. Mi querido Jay, ya eres de casa. Dinos cómo comenzamos esta conversación el día de hoy. No, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación, por recibirme también, y mostrar tanto cariño, sobre todo al platicar de temas que atañen a la literatura, pero tienen cierto impacto en la cultura, ¿no? Popular, no tan literario. Entonces, les agradezco mucho primero eso. Yo creo que para un punto de partida interesante es un dato que encontré, eh, no sé si ustedes sabían, que hay una universidad en Liverpool, ¿no? En Liverpool, Inglaterra, que es de donde son originarios los Beatles, que llegó a tener un curso, una maestría en literatura de los Beatles. Entonces, tú te podías enfocar 2 años trabajando en analizar las letras y las canciones de los Beatles, una maestría. Y regreso a un comentario que siempre dijo Lennon, ¿no? Lennon en los 60, cuando salían todas estas canciones a las que la gente le buscaba un significado, ¿no? Como I Am the Walrus o Strawberry Fields, él decía, no hay significado atrás, ¿no? Es lo que me vino a la mente, lo plasmé, y esa es una canción ahora, y todos estos, perdonen la expresión, ¿no? Todos estos idiotas buscando un significado detrás. Y 50 años después de eso, hay una maestría en Liverpool, Inglaterra, que se dedica a analizar la literatura. Entonces, el impacto que han tenido nos da para hablar de esto y mucho más, ¿no? Pues da incluso, mi querido Jay, para estudiar 2 años alrededor de esto. Y realmente cuando uno puede entender por qué hay personas que puedan llegar a tratar de profundizar en estas letras, porque hablar de un tonto que está en una colina o hablar de Eleanor Rigby y entender cómo lograron tener esta capacidad de síntesis para contarnos un cuento y además que se nos quedara en la mente, o para que pudiéramos hablar de Penny Lane, o para que entendamos el dolor de una mamá que sabe que su hija se va a ir al día siguiente y que ve su cuarto. Y yo creo que a mí lo que más me impacta de todas estas letras, por su sencillez, que ya se ha dicho tanto, es que verdaderamente le hicieron 4 muchachitos, porque cuando ellos estaban en el así esplendor de todo su éxito, eran muchachos realmente muy, muy, muy jóvenes y entonces es cuando uno dice, qué barbaridad, la genialidad de estos chicos tenía que ver con esta sencillez y tal vez con esta inocencia con la que veían la vida hasta ese momento. Sí, Después es ya no. que hablar de los Beatles es hablar de un periodo muy corto en el que trabajaron juntos. Estamos hablando de 1962 a 1970. Son 8 años en la que hicieron cantidad de canciones y Jay ya lo explicaba perfectamente bien. Hay tantas ganas de querer profundizar en sus canciones, en el análisis, y en realidad hay unas que son muy genéricas, que lo que dice Ceci es cierto, es contarnos una historia, algo que vieron en particular,
y con esta genialidad creativa musical, que además cabe decir, evolucionaron mucho del principio al final la música de los Beatles. Hay una evolución tremenda, es tremenda. Ellos como músicos, como letras, los giros que dieron, ¿no? El reinventarse continuamente, vaya, en 8 años, en un periodo tan corto, es realmente a tomar en cuenta, ¿no? Y algo que me gusta es precisamente este análisis de las letras, ¿no? Cosas tan simples, por ejemplo, Ceci, yo sé que te gusta Eleanor Rigby y justo lo que acabas de contar, una historia tan simple y que luego se quiere profundizar. En realidad, el nombre de Eleanor Rigby vino porque a Paul McCartney le fascinaba el nombre de la actriz Eleanor Bron, con la que participó en la película de Help, y le gustaba tanto el nombre que lo quiso utilizar en la canción de Eleanor Rigby, ¿no? O hay otras que a lo mejor sí tienen un poco más de significado, pero en la vida personal, por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? De John Lennon, que pues precisamente está basada en uno de los dibujos de su hijo, ¿no? Y en ese momento John Lennon estaba consumiendo LSD, de tal forma que estaban en el edificio George Martin, uno de los tan nombrados quinto Beatle, porque hay muchos a los que se les dice el quinto Beatle, uno de ellos es George Martin, que para mí lo es, junto con Brian Epstein, pero lo que hizo George Martin fue llevarlo a la azotea para que le diera el aire, para que se recuperara un poco del consumo del LSD. Y lo que dijeron todos fueron a rescatarlo porque este no es el lugar en el que tiene que estar ahorita John Lennon, es muy peligroso en las condiciones en las que está. Y más adelante, esa situación, el dibujo de su hijo y el momento de alucinación que estaba teniendo él arriba en la azotea, dieron pie a una canción. Entonces eran experiencias personales propias, más básicas, que realmente querer profundizar tanto en las letras de los Beatles, ¿no? Son tantas de las leyendas y mitos que hay detrás de ellos. Es el retrato de toda una época. Yo no quiero extenderme mucho con los Beatles, pero creo que todos podemos compartir, no importa el año en que hayamos nacido o la música que se escuchaba en nuestros años mozos, que es cuando uno empieza a empaparse de esto. Yo siempre he pensado que es muy lamentable, los que crecimos en los 90 era muy mala música, pero bueno, ese soy yo. La cuestión es que también es bien bonito de repente recordar esas cosas que uno escuchaba, incluso hasta empieza a sentirse un olor diferente. Y me parece que para todos los que pudieron vivir en juventud, o bien podemos ahora, digamos, retomar la música de los Beatles, si es una época musicalmente hablando y literariamente hablando a través de la música muy especial. ¿O no crees así, Jay? Sí, definitivamente. Creo que parto de las ideas que se han ahorita platicado. Me sorprende a mí la edad que tenían, ¿no? Paul McCartney escribe Yesterday a los 22 años, después de haber despertado de un sueño con una melodía que después adaptó a una letra. Y él mismo se cuestionaba y decía en estos archivos que después se produjeron la antología en los 90s, ¿no? Cuando retomaron comunicación e hicieron un nuevo proyecto, él decía, ¿no? Te puedes despertar de un sueño con una melodía y ¿a poco seré tan afortunado de que eso haya llegado a mí? Y bueno, Yesterday es una canción que independientemente de la música y la melodía que él soñó, tiene una letra tan profunda que la canción se ha hecho cover más de 2000 representaciones a lo largo de la historia, ¿no? O sea, 2000 veces alguien ha intentado cubrir algo que tú hiciste a los 22 años, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando termina su carrera en estos 8 años, que decía Raúl, pues tienen 30 años, ¿no? El más grande es Ringo, y Ringo tiene 30 años cuando los Beatles se separan, que además es un momento interesante porque justo apenas cumplimos este año 50 años de ese momento, de cuando terminó la carrera de los Beatles. Y el impacto que ha tenido en ese tiempo ha hecho que siga creciendo el fervor. Hablábamos hace un momento, ¿no? De mi hija también, por ejemplo, ¿no? Mi hija tiene 4 años y tengo un chiquito de 2 y tararea Hey Jude, ¿no? O sea, empieza na, 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 o sea, no habla, no dice papá, pero empieza na, 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 o sea. Y entonces, poco a poco las generaciones han ido retomando algo que si no tuviera la trascendencia del tiempo, ¿no? Hubiera desaparecido 10 o 20 años después, pero no lo tiene, como la literatura, ¿no? Como el Quijote. ¿Por qué seguimos leyendo el Quijote? Pues, ¿no? Ya pasó las pruebas del tiempo y a los Beatles les sucede lo mismo. Y me llama tanto la atención esto que tú dices, Jay, porque
o sea, los Beatles es todo un universo. Y así como encontramos este tipo de complejidades o complejidades de ritmos, por ejemplo, Revolution Number 9, pero también encontramos cosas súper simples y con ritmos muy sencillos, pero muy alegres, como Octopus's Garden, que te dice, ok, quiero estar debajo del mar y quiero entrar al jardín del pulpo. Y puede parecer tan infantil, puede parecer tan sencillo, y sin embargo, tin, 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 aquí lo tenemos, o sea, las personas que crecimos con eso y las que no, porque esto se ha ido heredando. Mis hijas ya son grandes, mis hijas, una tiene 20 y otra 22, y son mega fans de los Beatles, les encanta la música, en fin. Y creo que es esto, yo lo que pienso es que la música con la que se identificaron esos jóvenes ha sido de esos jóvenes, ha sido como tan impactante por este universo que crearon y por eso que nos sembraron y que nos dejaron como humanidad. No solamente han traspasado la prueba del tiempo, sino también la del espacio. En el experimento en la sonda esta Voyager, llevan el Mesías de Händel, llevan música de Bach, de música clásica, etcétera, y llevan música de los Beatles. Y eso implica muchísimo. ¿Qué le queremos enseñar a otras vidas, a otros mundos? Pues le queremos enseñar a los Beatles también. Es que, ¿sabes algo, Ceci? Jay ya lo decía hace rato y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Los Beatles van a terminar comparándose, tienen que terminar comparándose con Beethoven, con Mozart, aunque esto le pueda doler a quien le tenga que doler, lo siento mucho. Esto se va a convertir en música clásica, efectivamente, porque démonos cuenta, generación con generación, lo estaba comentando Jay, trascienden, están trascendiendo y siguen trascendiendo las barreras. Insisto, ¿no? Duraron 8 años y sigue comercializándose con los Beatles. No tenemos un espectáculo en Las Vegas de Cirque du Soleil de los Beatles hoy en día y es de los más importantes. No siguen existiendo el merchandising con ropa, con playeras, con guitarras, con libros, con lo que tú quieras, películas. Vaya, no, pareciera que nunca va a acabar de comercializarse con los Beatles, ¿no? Entonces, por supuesto que es una trascendencia. Y rápidamente 2 comentarios que hicieron ustedes dos, Ceci y Jay, ahorita me quedé pensando primero, ahorita con Ceci de Octopus's Garden, una de las canciones que sí compuso precisamente Ringo Starr, y la anécdota es interesante. Se hizo muy amigo del actor Peter Sellers, iban en el barco de Peter Sellers, y Peter le estaba contando sobre cómo los pulpos, ¿sí?, hacen unos jardines en el mar con las piedras, con las rocas, y hacen su propio hogar, y de ahí le vino la idea justamente a Ringo Starr. Y el otro, me parece fundamental, el tema de la canción Yesterday, que ya nos explicaba Jay, ¿no? Sí, efectivamente, Paul McCartney despertó un día con la tonada. Lo primero que tuvo que hacer Paul McCartney en ese momento fue investigar si no ya había escuchado esa canción en algún otro lado para no cometer un plagio. Se dio cuenta que no, que realmente había nacido en su mente. Y algo muy interesante, como traía ya la música en la mente, luego le puso letra, en lo que le estaba terminando de poner la letra a la canción, denominó, el primer nombre que le puso a la canción fue Scrambled Eggs, huevos revueltos. Ya hasta después le dio el nombre de Yesterday. Y finalmente, bien lo decía ya, Yesterday es la canción que más versiones tiene en la historia de la humanidad. Entonces es una canción sumamente importantísima, que además en el estudio de grabación no participaron los otros Beatles, solamente participó Paul McCartney, y esta canción es algo que se dice, lo dicen los especialistas, John Lennon nunca logró superar, siempre fue como una espinita en su costado. Conozco una anécdota a medias, creo que entre Cortázar y Borges, en donde uno le decía al otro que no había leído el Quijote y el otro le decía, eres un afortunado. ¿Por qué? Porque ahora puedes descubrirlo por primera vez. Y creo que eso nos puede pasar quizá a los que no conocemos tanto a los Beatles, que podemos pensar que eso era música que escuchaban los papás o los abuelos. Habría que descubrirlo. La anécdota que tengo es que mi prima, para ayudarme a aprender inglés, lo que me dio fue un libro de los Beatles con solo las letras para aprender inglés. Y es así como pues, nos vamos poquito a poco empapando de una cultura, bueno, en este caso también de un idioma, y conociendo pues este hito en la música y la literatura. Y ahorita que mencionabas el espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas, ¿no? O sea que después de toda esta parte literaria, cultural y el impacto que tienen,
se vuelve ya también un tema de una marca, ¿no? O sea, una propiedad que va creciendo, pero no desmedida. O sea, no fueron gente que después de todo el talento y el reconocimiento de su éxito, buscó cómo comercializarlo. Realmente son ideas como que surgen de dos lugares bien distintos. Y el caso del espectáculo, hago un pequeño paréntesis, el espectáculo del Cirque du Soleil surge de dos lugares completamente ajenos. Es cuando algo que tal vez no se sabía de Harrison es que era fan de la Fórmula 1. ¿No? Harrison era súper fan de la Fórmula 1, le encantaba ir a los circuitos, apoyar a los pilotos, y ahí conoce en el Gran Premio de Canadá, alrededor de los 70, 79, 78, a Guy Laliberté, que es el fundador del Cirque du Soleil, que también es fan de la Fórmula 1. Y entonces Harrison y la Liberté platican en los 80, se vuelven grandes amigos. Uno acaba, bueno, su carrera musical ya estaba establecida, y el otro acaba inventando el Cirque du Soleil. Años después, muchos años después, Guy Laliberté busca a la viuda de Harrison para decirle, oye, en su momento platicábamos de un espectáculo de luz y sonido, y ahora yo tengo este negocio del circo, y entonces desarrollan el espectáculo de Love de Las Vegas. Pero surge y se gesta en una pista de Fórmula 1 con dos personajes completamente opuestos que se vuelven amigos. Entonces, el impacto cultural ya trasciende, o sea, no nada más era la música y un momento en la historia, sino todo lo que sigue hacia adelante con ellos. Era un pequeño paréntesis que me acordé con el espectáculo. Pues si quieren vamos a Y es que, aprovechar para, digo, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero para que cada uno de ustedes, sobre todo porque conocen mejor a los Beatles, pueda hacer alguna recomendación a los radioescuchas y los que nos ven también en las redes. Yo voy a comenzar con la mía, porque yo no soy tan musical con los Beatles, pero sí leí este libro. No voy a decir si es muy bueno o no lo es tanto, simplemente me lo dejaron leer en su momento y así conocí yo a John Lennon, que se llama El joven Lennon, y el escritor es Jordi Sierra. Me gustó porque narra precisamente los primeros años de la banda antes de ser la banda, ¿no? Del encuentro de McCartney y Lennon. Y bueno, son sobre todo los primeros años más que los últimos que quizás sean los más conocidos. Esa sería mi recomendación y continuamos la conversación. fíjate que ya que dices de libros, hay una cantidad de libros escritos alrededor de los Beatles, de las leyendas, de los chismes, hay muchísimos. En el guión incluimos muchos. Sin embargo, creo que me voy a alejar de eso y yo digo, lean verdaderamente dos. Lean la letra de Eleanor Rigby, ya lo decía Raúl, es de mis favoritas, y lean la letra de The Fool on the Hill, y entonces van a saber lo que es que te jalen el ombligo. Bien, yo sí les traigo aquí una recomendación, ¿sí? Este libro es una de las biografías autorizadas, es escrita por Hunter Davis y se le considera incluso la biografía autorizada más vendida. Biografías autorizadas hay muchos de los Beatles, pero esta es considerada la más vendida. Trae ilustraciones, trae toda la historia previa a los Beatles, de que fueran los Beatles, los Quarrymen, por ejemplo, con John Lennon, y mucho antes, ¿no? La vida personal de cada uno. Pero les soy sincero, a mí el que más me gusta es que es un libro que es, el fotógrafo es Tim Hill, que estuvo acompañando a los Beatles muchísimo tiempo, y son las imágenes extraordinarias a lo largo de toda la carrera, incluso posterior, ya una vez separados los Beatles, hay imágenes extraordinarias ahí, y es muy padre porque vas viendo la fotografía y te va explicando el momento de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, son dos libros que yo recomiendo mucho, el de las imágenes de Tim Hill y la biografía autorizada de Hunter Davis. A mí uno de los libros que más he disfrutado, la verdad es que yo empecé, mi historia con los Beatles comienza cuando empiezo con la idea de querer tocar el piano, como a los 9, 10 años. Y mi maestro de piano, la segunda o tercera melodía que me pone es Imagine. Y entonces, como que fue, bueno, ok, a ver, ¿qué es esto? No, pues se llamaba John Lennon, Imagine, tócalo. Yo estoy partiendo de la idea de que pues, vamos a leer, vamos a aprender a leer partituras y no escuchar la música y después tocarla, ¿no? No de oído, sino música leída. Y entonces le pido a mi papá, oye, pues que
tal Lennon, que Imagine, que pues, quiero escucharlo, ¿no? Y entonces me regala el CD del documental Imagine, que fue un documental que se produjo en los 80s, después de la muerte de Lennon, en la que se reveló por primera vez mucho pietaje. Pero el documental trae la parte de los Beatles, o sea, la historia de los Beatles, Lennon y los Beatles, y la parte después de los Beatles. Entonces, esa es mi primera recomendación para alguien que no conoce mucho de los Beatles y que quiere saber cómo empezar. Ese soundtrack del documental Imagine trae lo esencial de los Beatles a través de los ojos de Lennon y después la vida de Lennon, ¿no? Pero es una de las primeras formas, yo me acerqué así y de ahí me metí hasta la cocina de los Beatles, ¿no? Y otra recomendación es este libro, que se llama Dreaming the Beatles, de un escritor británico, un periodista que escribe para Rolling Stone, que se llama Rob Sheffield. Rob Sheffield es un escritor, empieza a hacer crítica de discos y tiene una pasión y un enamoramiento de los Beatles tremendo. Entonces, siempre que escribe de ellos, escribe con mucho cariño y mucha pasión y se mete al detalle. Se vuelve como muy anecdótico y él es el que conecta los puntos siempre. Te va diciendo sobre una anécdota en particular. Ahorita me viene a la mente la que comenté de la portada de Abbey Road, o la que mencionábamos hace un momento, ¿no? El romance de Harrison con Clapton y su esposa, Pattie Boyd, que conocen un set de filmación de A Hard Day's Night y después se casa con Harrison y después Eric Clapton se enamora de ella. Es la musa del rock and roll, ¿no? Hay tantas canciones que le dedicaron. Sí. Entonces, esas dos mis recomendaciones. Muy bien, pues desgraciadamente, como siempre nos ocurre, se acaba el programa, entonces vamos a despedirnos, por favor. Muchas gracias, no dejen de escucharnos. Agradezco también a Jimena Basulto por ayudarme con el guión y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues también lamentablemente tenemos que despedirnos del gran tema que tenemos hoy. Recuerden que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una emisión a través de Código Libre para que nos sigan y nos escuchen. Y antes de despedirme, pues escuchen a los Beatles. Ya no escuchen reggaetón, pónganse a escuchar a los Beatles, jóvenes. Yay. Muchas gracias, como siempre. Encantado de estar aquí. Se nos acabó el tiempo rapidísimo. No pudimos hablar nada, creo. No, Se nos como acabó el siempre tiempo. ocurre. Ahora para más. Muchas gracias. También se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a producción Inés Rendón, Brandon Hurley y Valeria Martínez por hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable. Nos hicieron creer. John Lennon.